El periódico Girón llega al tercer Festival Nacional de la Prensa tras recorrer un periodo que ha marcado el inicio de nuevos proyectos y a la vez la consolidación de muchos otros que comenzamos a implementar varios años atrás, como la migración total a software libre, la cual nos ha garantizado la estabilidad en el rendimiento de las computadoras de la institución, que además está decir, en su mayoría se encuentran en estado de obsolescencia. Otra de las grandes virtudes de este periodo recae en la consagración del método de trabajo estructurado, en la definición de roles y no de plazas. Todavía en la actualidad los periódicos permanecen atados a plantillas que originalmente se concibieron para modelos de prensa más analógicos, por lo que nos dimos a la tarea de definir nuevos roles, mucho más funcionales para el carácter multimedial que necesitamos en estos momentos. De esta manera designamos una gestora de microredes sociales, Telegram y WhatsApp, un realizador de podcast, un especialista en Facebook y Twitter, por solo citar algunos ejemplos que nos ha permitido aumentar la especialización y calidad de la gestión de dichas funciones. Gracias al avance de todos estos ámbitos y muchos otros que expondremos a continuación, es que hemos logrado mantener la vitalidad como medio durante periodos tan adversos como los rebrotes de la COVID-19 o el reciente incendio en la base de supertanqueros de Matanzas, donde nos vimos obligados a utilizar los códigos de la comunicación en tiempo de crisis y definir nuevos proyectos, rutinas productivas que trascendieron la coyuntura y que permanecieron hasta el presente, pues en ambos casos partimos de la premisa de que la innovación es hija de la necesidad. Migración total a Google Drive. Las circunstancias de crisis impuestas por la pandemia y las limitaciones que trajo el sistema de trabajo tradicional nos condujo a utilizar este servicio de almacenamiento de datos que son guardados en la nube. Dicha alternativa nos permitió mantener la vitalidad del periódico durante los peores rebrotes de la COVID-19 y ya hoy lo sistematizamos y representa la variante que rige nuestra rutina productiva, tanto para el envío de materiales por parte de los reporteros como para su posterior revisión y edición. Tal práctica derivó en mayor calidad de trabajo, reducción de errores por texto y mayor inmediatez en la publicación de contenidos, hecho que nos colocó en una posición ventajosa a la hora de enfrentarnos a coberturas minuto a minuto y posteriormente a una de las más complejas en la historia del rotativo: el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas, sobre el cual pudimos ofrecer una actualización permanente desde el lugar del siniestro. Sistematización de la fotografía documental y artística en las coberturas informativas. Este sin duda ha sido uno de los logros más visibles del periódico Girón durante el periodo, en un contexto donde el consumo de las audiencias se torna cada vez más audiovisual. En nuestro proyecto apostamos tanto por la fotografía documental como por lo artístico. Esta fusión caracterizó nuestra cobertura al incendio en la base de supertanqueros de Matanzas, donde alternamos la presencia de cada uno de ellos de forma tal que reportaran permanentemente sobre un suceso sin precedentes en la historia de la nación. Como resultado, obtuvimos uno de los picos informativos más relevantes para el periódico, convirtiendo en tendencia varios de los trabajos e imágenes logradas desde el terreno y sistematizando a la vez una práctica que quedó instaurada para las coberturas venideras, en consecuencia con uno de los propósitos del experimento en el cual nos encontramos inmersos y que busca atraer el talento local hacia los medios de comunicación, con vistas también a ingresar recursos mediante la contratación de sus servicios. Realización de periodismo en viñetas. En este periodo estrenamos la sección Ventana Social, donde se utiliza el lenguaje de las viñetas para el análisis crítico de la realidad, tanto en el día a día de nuestro territorio como en lo relacionado a fenómenos más universales y en tendencia. Temas como la corrupción, la burocracia, el racismo y las inconsistencias del Mundial de Fútbol Qatar 2022 han sido abordados desde esta perspectiva mucho más atractiva para el lector, recurso con el cual buscamos conectar con nuestras audiencias más jóvenes mediante un discurso sintético, irónico, atractivo para el consumo en redes sociales. Diseño de una caricatura personalizada para cada artículo de opinión. En el empeño continuo de nuestro periódico por adaptarse a los códigos de la web, decidimos publicar cada uno de nuestros artículos de opinión acompañados por una caricatura que sintetice el tema en cuestión, con el fin de cautivar la atención de los lectores sobre estas publicaciones. La idea surgió de la necesidad de consolidar una identidad visual atractiva, impactante, provocadora, consciente de la importancia del humor gráfico para atraer y fidelizar audiencias, para hacer trascender nuestros contenidos desde su presentación en las plataformas donde los tiempos de lectura son cada vez menores. Producción de podcast. En el periódico Girón se consolida la producción de podcast,
Conscientes de la época dorada que vive el audio en Internet, sobre todo tras el confinamiento por la crisis del coronavirus, por ello comenzamos la publicación de varios podcasts con los temas que más nos solicitaron nuestras audiencias en dicho periodo. Así surgieron varios proyectos como Palabras con Sentido, donde se narra la historia de vida de figuras públicas, artistas, deportistas y cualquier persona cuya labor sea relevante en las diferentes esferas de la sociedad matancera. Además tenemos Ciencia a la Mano, un podcast para popularizar la ciencia desde la provincia de Matanzas, un espacio que facilita la comprensión de los más recientes estudios, hallazgos e innovaciones que tienen lugar en este territorio de Cuba. En estos momentos se encuentra en la fase de realización de los primeros 5 episodios de nuestro podcast Hablemos de Negocios, donde empresarios y especialistas en Derecho y Economía profundizarán en los temas más importantes para el emprendimiento en Cuba. Producción de audiovisuales. De acuerdo al carácter multimedial que buscamos, hemos consolidado la producción de 3 proyectos audiovisuales en este periodo. Playball, donde 2 de nuestras periodistas desarrollan el análisis semanal de lo que acontece con nuestro deporte nacional. Insólita Matanzas, con el que se visibiliza la historia de lugares prácticamente desconocidos de nuestra geografía. Y Qué clase talla, un programa pensado y conducido por estudiantes de periodismo, con el que también buscamos acercarnos a nuestras audiencias más jóvenes, abordando los temas que más le competen a través de sus códigos. Además, en nuestro estudio multimedia consolidamos la grabación por parte de nuestros propios periodistas de los reportajes y comentarios que se publican en la edición impresa, adaptándolos al lenguaje audiovisual para la web y a la vez enriqueciéndolos con infografías, videos y recursos gráficos que despierten mayor interés para el lector. Creación de secciones hiperlocales. En contextos cada vez más globalizados e interconectados, los medios locales solo sobrevivirán siendo más locales que nunca, según estudios recientes. Por ello, en Periódico Girón hemos creado secciones como Caudales del Humedal, Postales Matanceras, Crónicas Domingueras y otras que apuestan por la innovación desde el periodismo local en aspectos como contenidos, narrativas y relación con la audiencia. Con la premisa de convertir la necesidad en oportunidad, suplimos la ausencia de transporte con la estructuración de una red de colaboradores que nos reportan desde la mayoría de los municipios de la provincia, pero cuyo contenido no publicamos de inmediato, pues a cada uno de estos autores los colocamos en contacto con periodistas de nuestra redacción para el abordaje conjunto de los temas más trascendentes de sus localidades y con ello logramos mayor profundidad en cada trabajo, cercanía emocional con nuestras audiencias y sobre todo la pluralidad de voces muchas veces alejadas de los centros urbanos en un momento de tantas precariedades económicas. Consolidación del periodismo ciudadano en la edición impresa. Además de la histórica sección Apartado 1433, donde se tramitan las cartas de nuestros lectores, en nuestro periódico hemos consolidado la sección Reporte Ciudadano, columna donde se publica íntegramente, sin ningún tipo de edición, las denuncias que nos llegan a través de todas nuestras plataformas de retroalimentación, estimulando sobre todo el valor de proximidad que debe ser la esencia de todo periódico local, cuyas ventajas se centran fundamentalmente en permitir a la comunidad no solo reaccionar a los problemas, sino adelantarse a estos para tratar de resolverlos. Consolidación de las aplicaciones de mensajería para la distribución de trabajos periodísticos. A raíz del protagonismo de plataformas como las redes sociales o las aplicaciones de mensajería instantánea para la socialización de trabajos periodísticos, nuestra editora se consolida en la instrumentalización de sus cuentas de WhatsApp y Telegram en las rutinas periodísticas debido a la utilidad y privacidad que ofrecen las plataformas. Justo por ello las utilizamos especialmente como fuentes de información personalizada y como canal de distribución de noticias, debido al consumo creciente de información a través de los titulares relevantes y textos concisos. Para su gestión hemos destinado a una periodista especializada, cuya función es crear y adaptar cada material a los lenguajes de cada una de ellas, presentando de forma semanal las estrategias de crecimiento y las métricas de dichos periodos. Rediseño de la página web. Tras la conformación de un equipo multidisciplinario compuesto por periodistas, comunicadores, diseñadores, fotógrafos, informáticos y programadores, hemos emprendido el rediseño de nuestra página web, principal carta de presentación del periódico Girón y con la que pretendemos garantizar al usuario una navegación cómoda, rápida y segura. A la vez, en el nuevo diseño buscamos ofrecer una mayor jerarquía a los contenidos audiovisuales, como imágenes, podcasts, videos, en consecuencia con la producción ya sostenida de este tipo de materiales en nuestro medio. También resultará mucho más flexible y funcional
para la futura colocación de publicidad y contenidos promocionales una vez comience el experimento. Cada uno de estos proyectos se ha concebido para impulsar nuevas formas de financiamiento y patrocinio basados en su posterior utilidad en la transición hacia un nuevo modelo de gestión económica con el que podamos consolidar un mejor periodismo.